Bienvenidos a su programa Con los de Enfrente, un programa preparado por el Universal y Milenio, semana a semana para usted con los temas del momento. Bienvenidos colegas, vecinos y pues de los de Enfrente también. ¿Cómo están, David? ¿Qué tal? David Aponte, Elisa Lanís. Buenas noches. Héctor de Mauleón. ¿Qué tal? Buenas noches. Juan Pablo Becerra Costa. Estaba buscando mi peluca como la de Peña Nieto, pero no la tengo. No, Carlos Marín, nadie viene disfrazado a este programa, ¿no? ¿Gorra, no? No traje, gorra. se me olvidó. O sea, nada más la peluca sin la gorra. Tenía la foto, pero ya la perdí. A Juan Pablo le gusta cenar de gorra. Mira, ahí está la foto Nueva York. Ahí está la foto Nueva York, como la de Peña Nieto. Aquí la pueden ver. Está Tania ahí atrás. Así nos vamos a disfrazar todos ya con De eso va a tratar el programa. No, hoy tenemos, de hecho, agendado hablar del caso Ayotzinapa, un caso que pues cada día se pone más complicado y sobre todo los últimos fines de semana hemos asistido a liberaciones masivas de detenidos que han despertado pues una guerra de acusaciones, de declaraciones entre los familiares, entre quien lleva el proceso, el mismo gobierno en voz de Alejandro Encinas ha llevado a que se organice una reunión entre la Fiscalía, o se prepare el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo como testigo de esta reunión. O sea, es un caso verdaderamente espinoso, no sé cómo lo aprecian ustedes, pero pues es quizá el principal caso en estos días en términos de justicia. Decía Omar Gómez Trejo, que es el fiscal encargado del caso. Hay que recordar que Omar estuvo también como secretario del GIEI, del grupo de expertos. Entonces ellos refutaron muchísimas de las cosas. Fíjate lo que es la vida, ¿no? Ellos refutaron cantidad de cosas de lo que estaba en el expediente cuando hicieron sus informes. Decía Carlos Puch en su columna de hace 2 días, pues varias de esas cosas que refutaban al GIEI llevan la firma de Omar, ¿no? En la página tal, lo da Carlos Puch. Y fíjate lo que son las cosas. Ahora él está... Es la grilla. Sí, bueno, es la grilla, lo que es el poder, lo que son las vueltas que da la vida del poder público. Y ahora él tiene que defender pues esa investigación, porque no hay otra. Dice que va a empezar de cero. De cero, sí. Ahora dice que va a empezar de cero, que quieren empezar de cero. Y dice que hay algunas líneas que pueden investigar. Pues no sé qué líneas pueden investigar, porque básicamente la narrativa es la misma, ¿no? Lo agarraron los policías, los entregaron unos criminales, los mataron, los quemaron unos en algún lugar, el tema de Chicago, el patrón, las policías de de las otras localidades. Pero es terrible, ¿no? Porque ellos combatieron mucho, digamos, la verdad histórica, él mismo, y ahora pues tiene que defender de alguna manera esa investigación para evitar, dice, que salga más gente de la poca que todavía queda presa, ¿no? 20 y tantos. David. Quisiera decir que me parece que en este momento, en el caso Ayotzinapa, ya hay una confrontación muy clara entre el gobierno federal y el Poder Judicial. Si nos atenemos a lo que ha dicho Alejandro Encinas y lo que escribió ayer en el periódico El Universal, un texto que se llama Infamia, criticando al juez Samuel Ventura por las resoluciones que ha tenido en los últimos días y que han permitido la liberación de 24, 25 implicados, hasta sumar 77 ya los liberados, ya nada más quedan 65, si no hay que me corrija Carlos, que lo tiene muy claro en cuanto a los números. En cuanto a que también habla de lo podrido que está el caso en la parte judicial, incluso utiliza también podredumbre en el Poder Judicial, y que el juez no tomó en cuenta otras pruebas que estaban en los, 500 tomos que existen en la investigación, y que esto te lleva a la impunidad y al no atender a las víctimas del caso.
Creo que ese tema está ahí. Ok, Elisa flotando. o Héctor, ¿quién? Yo creo que usaron como arma política el caso de Ayotzinapa, dinamitaron la investigación con fines políticos y hoy que están en el poder, que gracias a eso, entre otras cosas, llegaron al poder, pues se encuentran con que en 5 años no se han podido establecer otras líneas de investigación más que las que estaban trazadas inicialmente. Y ahora se tienen que tragar ese sapo, es decir, cada uno de los hallazgos que se hicieron a lo largo de los años los tienen que procesar. ¿Y cómo los van a procesar si dijeron que eran inválidos? Pero al mismo tiempo es lo único que tienen. Entonces creo que se metieron en un callejón sin salida. Les va a costar muchísimo trabajo. Es un escándalo, por otro lado, que el caso más emblemático de los últimos años termine con 70 personas liberadas por deficiencias en la investigación, en cómo se hizo el proceso, por querer torcer la mano para que todo cupiera en el basurero, dejando de lado otras líneas que ya señalaban desde el principio, Huitzuco, que había policías de Huitzuco, que a un grupo de alumnos se lo habían llevado con un destino incierto. Es increíble que 5 años después 60,000 restos óseos levantados en el basurero y en el río no hayan sido enviados para su estudio, para poder tener una certeza de si sí son o no son. Y ahora, pues el recurso de vamos a empezar de cero. Dejando de lado, por ejemplo, investigaciones como la de la CNDH, que investigó 5 años, que acaba de presentar 2,000 cuartillas muy contundentes, y dejando de lado hallazgos que parecen inobjetables, ¿no? Sí, yo no creo que puedan empezar de cero, entre otras cosas porque la misma comisión está estructurada para que consideren las distintas investigaciones y lo hemos platicado aquí. Yo me imagino que son expresiones de cero en relación a lo que dijo también Alejandro Encinas el domingo, que su discurso fue fortísimo, en donde habla de podredumbres, dice que echa por la borda la verdad histórica una vez más, pero no solo eso, además ya suelta nombres muy claros y concretos que no se habían querido dar, y él pide a la Fiscalía General de la República que investigue a el exprocurador Jesús Murillo Caram, a Tomás Herón y al otro personaje que se llama Aarón. Sí, al jefe de unidad, a la Fiscalía General de la República, y pide al Consejo de la Judicatura investigar al juez Samuel Ventura. Entonces son como procesos muy fuertes que yo no veo que políticamente hayan querido dinamitar el caso. Hemos sido testigos de inconsistencias a lo largo de todos estos años, como lo que comentabas, Héctor, de querer poner todo en un solo saco, en el saco del basurero de Cocula. Tan es así que me sorprende ahora que el exprocurador Murillo Caram diga que él no dijo que los 43 habían quedado en el basurero de Cocula y en el río, que él dijo Dice que un grupo, verdad, un Nunca grupo lo dijo. amplio. Él dijo cuando habla conferencia dice los estudiantes en general, no dice un grupo de estudiantes, No. Sacó Dice los números estudiantes. Y dijo, hay testimonios de más de 40 o alrededor de 40, pero no afirmó nunca que fueran los 43. Dijo, nada más dijo, los estudiantes quedaron ahí. Tan es así que todo el mundo decía, los familiares jamás negaron que pudieran haber quedado ahí restos, o por lo menos decía, pero Elisa, yo hagan lo otras siento. líneas de investigación. Y no solo eso, Ángela Buitrago claramente indicó, a nosotros nos dijo que los estudiantes habían quedado ahí. Y cuando hablan de los restos que hay en el basurero de Cocula, a ver si quieres, ahorita les sigo comentando. Perdón, no, Elisa, yo le siento en esto. Sí se intentó dinamitar el hallazgo porque se dijo que durante una visita de 20 minutos Que el del señor incendio había Torero, habido. que no era posible quemar no solamente 40, uno solo. ¿Quién es el señor trató de Torero. dinamitar? Pero es que dijiste, ahora tienen esta... No, o sea, bueno, ¿quiénes? se ¿El GIEL? se usó políticamente. ¿Torero? ¿Los expertos Todo se argentinos? Todo se Sí. usó políticamente y por eso... Todos entra- ellos, o sea, y la por eso se Comisión entrampó. Interamericana de Derechos Humanos yo lo usó sé si la- políticamente. Déjame decirte, los padres fueron asesorados por gente que estaba buscando algo que no tenía que ver con el caso y que era decir que los alumnos habían sido quemados en los hornos de Bimbo, en los hornos del ejército, fueron a romper las puertas del cuartel porque ahí estaban, fueron desviando
de los verdaderos responsables. Y luego comenzaron una campaña para decir que todos los que estaban detenidos eran unos simples albañiles que habían sido detenidos y torturados. Hoy tenemos libre al Gil, tenemos ya libre al Cepillo, a los ya va policías. Sidronio, vamos a ver salir a No, muchos es de los terrible. responsables. Ahora, está muy bien decir que todo es culpa de la PGR. Yo creo que la PGR cometió muchísimos errores en la integración. El más grave es la tortura probada en 5 de los De los 140 y tantos de los detenidos. consignados. Sí, bueno, pero el hecho es inobjetable. Si ellos dijeron que era mentira todo, entonces no tendrían que estar criticando al juez, tendrían que estar diciendo salgan todos porque están presos por una mentira. Que lo han Bueno, a ver, hecho de No, manera pero es que están englobando, están generalizando todo de que quisieron y todos dijeron y asusaron, pero ¿quién? O sea, yo lo que he visto Perdón, son si nada más van a reportes. hablar ustedes, no, pues, está bien. pueden Bueno, irse a ahorita la Alameda. Carlos. vas, pero A si ver, después Carlos. puedo comentar lo que yo he escuchado Es que de no ha manera llegado al oficial punto. también con los abogados y demás, pero sí, Bien, hay algo que Ahora retomas. sí. vale la pena, creo que se considere. Había una obra de teatro, creo que era, no estoy seguro, pero casi, de Jodorowsky, El juego que todos jugamos. El caso Ayotzinapa se ha vuelto una ensalada, pues yo creo que de fregaderas, de dinamitaciones, de embustes y de estupideces. Suponer que los detenidos están en la cárcel y lo estuvieron los 70 y tantos liberados por sus confesiones arrancadas por tortura, suponer que por eso estaban en la cárcel, es una ignorancia, una perversidad o una estupidez. ¿Del juez? No, de quienes crean que el expediente que dejaron Murillo y los demás Cerón. en las acusaciones está basado en confesiones. No. ¿Qué es el reproche El que se le hace al juez? expediente está plagado, entre otras cosas, de peritajes científicos. ¿Y por qué no se apoya al juez? El juez ni siquiera es el liberador, es parte del problema en el terreno judicial. Quien dictó la liberación es el secretario del juzgado. En función. Bueno, A ver, pero Bueno, sin tomar, en entonces lo cuenta, que- sin tomar en cuenta, eso lo dice Pero Encinas, si sin me tomar en permiten- cuenta lo que tú estás diciendo. si me permite, los peritajes, las para pruebas. la terminar, telefonía. sí, para terminar, no existen fácilmente desde tiempos de Cedillo consignaciones en vez de esa confesión. Hay todo un andamiaje de evidencias que consolidan el caso. Yo creo, de verdad, que lo que ha ocurrido es que se conocen mucho las objeciones y los rollos y la politización y las perversidades contra la narración de lo que le llaman verdad histórica, sin conocer los argumentos de esa supuesta verdad histórica. Juan A Pablo. ver. Ahí Y volvemos contigo, dice, Elisa. dice el fiscal Gómez Trejo, Omar, que lo que van a hacer es, lo cito, sanear todo lo que está mal. Uf. Entonces, sanear todo lo que está mal. Qué bueno, nos dijo la CNDH, y es lo que quería hablar ahora de la CNDH, nos dijo la CNDH, como nos dijo el GIEI, que había una barbaridad de torpezas en términos de procuración de justicia, no de impartición. Es decir, que habían investigado algunas cosas mal. Había cosas que se arrancaron con torturas, etcétera, ¿no? Después, ¿qué nos dice la CNDH? Hay dos testimonios clave todavía. Nos está diciendo José Trinidad Larrieta, que es el encargado del caso en la CNDH. Sí. Hay dos testimonios claves, que eso es lo que debería de hacer el gobierno federal. Ahora, bueno, la Fiscalía. Son Hay los dos hermanos testimonios Otero. clave, exactamente. A esos- Entonces, Esos dieron esos su testimonio testimonios... con gente del GIEI y con Así sus es. abogados Eso presentes. es lo que iba a decir. Y repitieron lo mismo. Pero Exacto. Entonces, estos dos personajes, nada más termino, concluyo, que recién cita Héctor de Mauleón, hicieron sus declaraciones sin ninguna tortura, sin ninguna coacción. Y dijeron exactamente lo mismo. El tal Gil nos ordenó que los levantáramos, que los entregáramos y vámonos al basurero. Entonces, lo que dice la CNDH es lo que hay que hacer, creo yo. Recuperar estos testimonios y también lo que decías tú, me parece, o tú, la Claro, telefonía. los Recuperar peritajes. eso porque hay evidencias claras de la participación del Gil
en todo esto, que ya está Ya, libre. perdón, Y antes de que se liberen 65 personas porque hay más, otros temas por tratar. Nada más. Pero en el juego que todos están jugando, en algo que no tiene vuelta de hoja, fue más o menos como se sabe, tanto que quienes celebraban la resolución demencial del tribunal del colegiado de Tamaulipas, que ha dado pie a todas estas liberaciones, quienes celebraron y aplaudieron eso, ahora chillan por las liberaciones. A ver, Por fin, ver, y dicen que todo fue invención. A ver, Y yo con quiero eso hablar. termino. Sí, Y con sí, esto se puede. termino. ¿Quién? El fiscal encargado del caso anunció hoy que va a buscar en otros 2 lugares a los normalistas de Ayotzinapa. Yo digo, qué crueldad de seguir jugando con la memoria de esos muchachos Pero y entonces con sí, sus padres. sí estuvieron todos en Cocula, si esa es la verdad Ya histórica, no hay el basurero. que buscar. No que no. De No que nueva ya dijo cuenta, que no. Abundan los elementos de que no hay otro destino que el basurero. Ah, entonces sí dijo eso. yo no estoy de Entonces es la acuerdo. verdad Hay un histórica. grupo- Pero hay ya un dijo grupo- Murillo Caram que no. hay ¿Tú un dijiste grupo, que no? hay un Vamos a grupo hablar de con orden. alumnos. Los hay que un dicen grupo- que hacia Huitzuco. Hay un grupo de alumnos. Porque ahí nació ¿Me Rubén permite Figueroa y terminar, quieren Carlos? culpar al ¿Me PRI. permite terminar? Hay un grupo de alumnos, están los testimonios cuyo destino no se sabe. Y lo único que se sabe, lo único claro, es que se los llevaron patrulleros de Cocula hacia ese destino. De ahí ya no sé dónde pararon, porque creo que nadie lo sabe, y esa sería Exacto. una Lo línea de sabe la investigación. CNDH. Yo nada más quisiera David, decir algo. a ver, por lo de la No CNDH. es solamente la gente, los que declararon con tortura, como han estado diciendo, porque hay otros datos. La DEA hizo unas intervenciones telefónicas de los líderes de Guerreros Unidos en los días posteriores a la desaparición. Y en esas intervenciones telefónicas, el personaje central es el Gil, el mismo que está libre desde hace 3 semanas. Bueno, liberaron al jefe de la decisión policía de de la- Cocula. El jefe de la policía de lo que Cocula es dijo- uno de los Carlos, liberados. Sobre lo que están David diciendo y- de la David y CNDH, Elisa. me parece que los mensajes que ha dado Alejandro Encinas, su secretario de Gobernación, y el texto que escribió ayer en el Universal dan muchas claves. Juan Pablo, Héctor y Carlos dicen, el reporte de la investigación de la CNDH, yo creo que no van a tomar en cuenta el reporte de la Es probable CNDH. que no. De hecho, incluso en el texto dice, nosotros le solicitamos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que aplicara el protocolo de Estambul a algunos de los detenidos Bueno, que parte fueron de la torturados. dinamitación es el Y de el las juez no instituciones. lo permitió y de ahí que salieran liberados. Yo lo que creo es que no van a tomar en cuenta a una institución en la que no creen. Se comprometió y que Gertz además Manero, ¿eh? ahora estamos viviendo un momento de revancha, porque como dice Elisa, ahora van sobre Murillo Caram, sobre Tomás Herón y el otro funcionario que se Pues sí, encargó. A ver, Bueno, pero va ¿saben qué? Elisa, A ¿no, ver, Juan Pablo? es que Pero yo sí llevamos quisiera... años A ver, sin un momento, llegar a ningún está lado. Elisa en el turno. Perdón. Nada más, es que sí quisiera plantear algo bien importante que es, todo lo estamos viendo, o por lo menos he escuchado, con la mirada de la politiquería enfrente. Yo no creo que sea un absurdo, una historia de absurdos y demás. Es una historia trágica, terrible, de un momento que se vivió de cacería de jóvenes del 26 y 27 de septiembre del 2014 con una fuerza descomunal, desproporcionada, en donde estuvieron presentes en el silencio de las personas, policías, estuvieron viendo también los militares del 27 Batallón lo que ocurría, hubo comunicación, ya sabemos, con en el extranjero desde Chicago a Iguala, es decir, vimos un ataque de una magnitud tal que primero se equivocaron y asesinaron a un joven de 14 años de un equipo de fútbol porque pensaron que iban a detener a ese camión. Se equivocan los criminales, Sí, los que detalles eran del los asunto que estaban son ahí. muy conocidos. Es decir, no, yo creo que estamos hablando de una tragedia mayúscula en donde está involucrado Fernando un poder asesinaron a 74 impresionante. migrantes. Sí, y en donde están involucradas las autoridades y por eso estamos hablando de desaparición forzada. Y mientras la desaparición forzada no prescribe y se tiene que seguir la línea de investigación, y yo nada más diría, se hicieron muchos peritajes, pero también hay testimonios, o sea, lo que no podemos estar viendo es todo sesgado y nada más un dicho de un personaje o de otro. Yo creo que se tiene que ver todo el panorama conocer la investigación. porque... Y conozco la investigación Y las muy bien y consignaciones. conozco también lo que han dicho los padres, lo que han dicho los defensores, lo que ha dicho Jesús Murillo Caram. Estuve con Murillo Caram 2 días antes de que anunciara lo del basurero de Cocula y me platicó toda la historia. O sea, conozco muy bien el tema, Carlos, y lo que ahí había dicho Jesús Murillo Caram y todo el problema era que
a los del GIEI les dijo que eran los 43 que habían quedado ahí o esa gran Lo más cantidad. seguro, ¿eh? Sí, bueno, pero las otras líneas de investigación nunca se consideraron y yo creo que no fue un Sí golpeteo se político consideraron porque y se hay muchas desecharon coincidencias en los Como la distintos... tontería del quinto camión. Hay muchas coincidencias en las distintas investigaciones de la CNDH, del GIEI, y nada más con el tema de los peritajes quiero indicar un punto. La propia perito argentina que estaba encargada de ese tema indicó que cuando ella llegó, de pronto la llevaron y le dijeron, aquí encontramos ya estos restos en el río. Sí, los tenía Peña Nieto en su refri. Ellos dicen, nunca nos dijeron ni nunca vimos de dónde lo sacaron. Y sí, precisamente había ahí un huesito de Alexander que está identificado. Dos que es así. huesitos, identificados El en dos tema ocasiones. es que no saben de dónde salió y por eso también se habla... Hay un video también con por Tomás eso se Herón, habla- el momento en que Estás diciendo que no hay que criminal tomar un solo lo dicho en saluda. cuenta y estás dando Sí. un No, hecho no, como prueba. pero Estás estoy- calificando el incendio no, del basurero. no, Yo te pero remito a estoy la diciendo- investigación de la CNDH, donde determinó que efectivamente se recogieron, no un huesito, 60,000 restos óseos Sí, pero el en identificado. ese Sí, Entre basurero. el basurero y el río. Sí, y tiene ha dicho que razón, pueden Elisa, ahí había corresponder un- a 19 personas. 19 También lo sé, personas. sí, a 19, no a los 43. Está bien, entonces los otros deben tenerlos escondidos, tengo Murillo 2 minutos Karam y para Tomás hablar Herón. y quería 2 minutos para hablar o 3 y quería poner este punto que es importante porque me parece que es importante que los peritos indicaron que nunca tuvieron el acceso a ese lugar de Esos donde sacaron peritos. esos huesos. Ese grupo Exacto. forense. Y Pues lo ese que que estaba dijo trabajando. lo que dijo Tomás No, Herón y lo que dijo estaba- Jesús Murillo Mentiras. Caram es que lo sacaron del río y que ahí estaban. Y tenemos el video. Héctor, Pero hay un video también de un día anterior, Carlos, que también desacredita. Y Alejandro Encinas habla Es que yo estoy de que acuerdo no con únicamente Elisa. hubo Ahí está el tortura, punto, Quisiera uno de solo- los puntos solo- yo estoy nodales de de acuerdo esta. con Elisa en que hubo fallas tremendas de origen y vicios de origen. como Es lo que, esta. es lo que Sí, ella está pero no de diciendo intención desde el política, inicio. sino desde no, un no, no, inicio. no. Hay Y a muchas partir fallas. de ese, Lo que hay es de ese injerencia origen política. viciado, Lo supo en el caso empezó Colosio. una pugna política entre muchos grupos. Empezó una pugna política. Lo supo en el asesinato de Obregón. no es posible negarlo o cerrar los ojos a que eso existió. Existió y se volvió una bandera hecho, sí, política. sí, No, De no la podemos, oposición, no podemos dices, negarlo. frente a- Sí. De hecho, Peña Nieto. se politizó el caso desde un principio, cuando Peña Nieto le da la espalda al caso y se lo deja Ángel Aguirre de otro partido. Venían Un elecciones. desinterés de parte Un de la desinterés, presidencia, claro. así fuerte. Inicial, claro, No, Carlos. inicial. Peña Se tardaron no- una semana en que la PGR lo Todavía lo 2 días trajera. después el fiscal, Fue un mes, ¿no? el fiscal Yo Iñaki recuerdo que fue Blanco una andaba semana. buscando y rescatando estudiantes de Ayotzinapa, 60 y tantos. Sí, pero Sí, ese- no, no, Fueron pero días eso- de sí, pero de la confusión. presidencia, Hablo Carlos. de días de confusión. En principio la presidencia no tenía que haber intervenido, punto. Ni el gobierno federal, ni a traer la investigación. Quien piense eso desconoce lo que son los procesos. Ahora, una No, cosa, no, no, algo que se nos olvida Está es que las Pablo primeras Héctor. detenciones, solo esto, las primeras detenciones no las hizo la PGR, las hizo la Fiscalía del Estado Claro. y los primeros testimonios Sí, y las los hizo primeros el indicios fiscal. que señalaban hacia el basurero surgieron de ahí. Son la columna vertebral de la sigue verdad siendo, histórica. Juan sigue Pablo. siendo. A ver, el presidente Peña Nieto actuó fatal. O sea, fatal. Ahí está grabado ¿Vamos a hacer un su análisis mensaje. político de Peña o vamos a Lo tratar que tú, el caso lo que tú Ayotzinapa? quieras. Está vinculado. Entonces, No, Carlos. porque ya se acaba el tiempo, por ya no hay eso. temas. Bueno, entonces Ya no no puedo vamos hablar. a alcanzar Bueno, más ya me temas. dejó hablar. Antes. Ok. Entonces, a ver, el presidente de la República, el expresidente actuó fatal, se tardó como 2 semanas, 3 semanas. Era procurador. Y dijo, ese no es asunto federal, es asunto del Estado, y no estaba entendiendo la magnitud. 1, 2, lo que hay que hacer Con es 43 recuperar lo de desaparecidos. que dice la CNDH. Oye, ¿cómo mandar no? a examinar todos esos cientos y 120. cientos de huesos, 120 con restos los que sean, genéticos. mandar a examinar Y no esos los huesos. han mandado durante 9 Por eso, meses. deja- ¿Por qué? Había que preguntar e hincar responsabilidades a quienes Es que en no este se puede gobierno terminar de no han elaborar las enviado cosas. esos 120 Bien. huesos que pertenecen a alguien, aunque Tenemos sea alguno de los 30,000 un desaparecidos. minuto para no dejan terminar. hablar. La procuración. Echa rollo. Saca una pancarta. Carlos, Muera Carlos, Peña Nieto. Carlos, le toca- Vamos, le estamos toca hablando del hablar. caso. Pero está Peña vinculado, Nieto está fatal. vinculado, Es que claro. fue el Ok. origen. Y Claro. la manera, los 30 protocolos que segundos, siguió Juan Pablo, ya se acabó. esa procuraduría estuvieron plagados de errores y por eso estamos hablando de eso hoy. Errores, por esa, y por eso lloran por porque esa están liberando estulticia 5 de años Murillo después. Karam de decir la verdad histórica. Ta madre.
Bueno, a ver, cerramos 30 segundos cada uno máximo. Elisa. Entonces resulta que ahora la verdad histórica, realmente lo que quisiera decir Murillo Karam es que era una verdadcista historiquita pequeñita de un grupito muy grande, pero no todos. O sea, por favor, la verdad es que sabemos que ahí se cerró y quisieron poner todo el caso ahí. Eso lo sabrás tú, quisieron yo no. reducir el caso al tema de basurero de Cocula y no hay restos y se acabó. Y también el caso a lo local. Ojo, quisieron encerrar el caso en lo local y yo creo que se era un delito local. A ver, Carlos, No, tú. pero- 5 años Ya, estamos. Yo nada más con la para última cerrar, intervención. seguimos aquí, le entramos al juego que todos juegan y hay un caso paralelo que parece ser que el gobierno va a resolver como la charrita del cuadrante, que tenía un programa que se llama Complacencias. El caso Ayotzinapa quedará a la medida del exsecretario del GIEI, de cómo quiera el GIEI, los representantes de los padres que han hecho una bandera política de esto, Claro. sabiéndose que al menos 2 muchachos fueron asesinados por Guerreros Unidos. Y por otro lado, otro programa de complacencias, ya no hubo tiempo de tratar el tema, la demencial entrega de la educación pública en México a una Bueno, facción lo abordamos magisterial. las Pues zonas quedan personales. Nada más, temas, 5 iguales. años después estamos igual. Hubo impericia política en todo este manejo hasta ahora y la seguirá habiendo porque pues no se da resultados y resulta que se va a empezar desde cero. Héctor, Un error Por por eso, parte de la porque está investigación diciendo a este una de gobierno. las partes. Al poner a una persona que tiene una agenda alrededor de la investigación, la van a meter en un callejón sin salida y quienes van a pagar las consecuencias son los del actual gobierno. Bueno, pues con eso cerramos. No cabe duda que aquí hay una muestra pues de la discusión que ha habido en el país a lo largo de todo este tiempo, pero se acabó el tiempo, hablando de tiempo. Gracias, vecinos, gracias, colegas. Hasta la próxima, gracias a usted. Se quedan con Alejandro Domínguez en Milenio Noticias. Yo creo que el GIEI